Un millonario de la tecnología lo dejó todo para vivir una vida tranquila como ranchero en el campo, pero una fría mañana descubrió a una extraña niña acurrucada en el pajar, junto con una carta escrita a mano de la mujer a la que una vez había traicionado. Cuando la niña susurró, llamándolo papá, un instinto paternal que nunca se había atrevido a reconocer se despertó instantáneamente dentro de él, y a partir de ese momento se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal y de que alguien no quería que descubriera la verdad. La niebla matutina aún se aferraba a la madera erosionada alrededor del rancho Pseudormaro mientras Lucas Hale salía de la casa de madera con una humeante taza de café en la mano. A sus 45 años, a Lucas se le solía llamar el millonario convertido en ranchero, casi como si fuera una broma interminable. Pero él sabía muy bien que no había elegido esta vida para divertir a nadie. Después de 20 años de dedicación en la industria tecnológica, contratos de millones de dólares y elogios superficiales, lo único que le quedaba era a Evelyn, su abnegada esposa, y esta tierra donde las vacas pastaban tranquilamente y el aire olía más a heno que a estrés. Como de costumbre, se dio un paseo para revisar los corrales del norte. El siseo de la ordeñadora automática se mezclaba con el viento, dando a la mañana su propio ritmo. Pero al empujar la puerta de madera que conducía al pajar, el área de almacenamiento de lecho y alimento para las vacas Holstein, un sonido débil le llamó la atención, muy débil, como el de un gatito adolorido, un grito suave y estremecedor. Lucas se congeló por unos segundos, su instinto de ranchero le decía que no era el ruido habitual en el granero. Su mano agarró instintivamente la linterna Maglite que colgaba de su cinturón. Empujó la puerta un poco más, la luz del exterior fue la justa para iluminar el polvo que flotaba en el aire. El grito se escuchó de nuevo, esta vez más claro, desde detrás de una pila de fardos de heno en el extremo más alejado del pajar. ¿Un perro o un gato callejero?, murmuró Lucas, mientras su otra mano sacaba un pequeño cuchillo plegable de su bolsillo trasero. Caminó con cautela, pero sus botas de goma todavía hacían un débil chirrido en el suelo de madera. Cuando se acercó a la lona verde que cubría el heno, levantó la tela y su corazón se detuvo. No era un animal salvaje. No era nada de lo que hubiera imaginado. Una niña pequeña, delgada, con el pelo en nudos enredados, la ropa rasgada y desgastada, los pies cubiertos de suciedad y una chaqueta andrajosa echada sobre sus hombros. Estaba acurrucada, agarrando un trozo de papel arrugado, sus ojos bien abiertos mirándolo. Lucas dio un paso atrás, luego se detuvo. La niña no estaba llorando fuerte, solo gemía suavemente. Su respiración era superficial y sus labios tenían un tinte azul por el frío. La temperatura de esta mañana había bajado más de lo habitual. A pesar de que el pajar estaba resguardado, todavía no era lo suficientemente cálido para que una niña tan pequeña hubiera pasado la noche. Respiró hondo, se arrodilló, manteniendo una distancia prudente, como si se acercara a un animal salvaje herido. «Hola, pequeña, ¿de dónde vienes?», su voz intentó sonar tranquila, pero tembló ligeramente. La niña no respondió. Su pequeña mano temblorosa se extendió con el trozo de papel. Lucas lo tomó, sintiendo que el papel estaba un poco húmedo, quizás por el rocío o tal vez por las lágrimas. Miró la letra inclinada, una escritura familiar que pensó que nunca volvería a ver. «La niña te pertenece. Por favor, sálvala». La firma debajo, aunque débil, la reconoció. Elena. Un agudo dolor atravesó su memoria. Lucas sintió que se tambaleaba, a pesar de que estaba firmemente arrodillado en el suelo de madera. Elena. El nombre se sintió como si le estuviera desgarrando el pecho. La única mujer en su pasado que le había hecho querer renunciar a todo, dinero, fama y la ascendente carrera que parecía no tener límites. Pero él no la había elegido a ella. Él eligió el camino más seguro. O, para ser más exactos, eligió estar a la altura de las expectativas de los demás. Elena se fue sin decir adiós.
Pasaron 7 años y ella desapareció como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo unos pocos correos electrónicos sin respuesta y una silenciosa sensación de culpa que Lucas nunca se había atrevido a enfrentar. Y ahora, ante él, una pequeña criatura con las costillas marcadas, el cabello desordenado, las extremidades magulladas y frías, estaba sentada en su propio granero, sosteniendo en sus manos el último mensaje de Elena. Lucas se quitó rápidamente su abrigo de lana y se lo puso sobre los pequeños hombros de la niña. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con la voz ahogada esta vez. La pequeña todavía no respondió, pero cuando Lucas se inclinó suavemente para ayudarla a levantarse, ella susurró. Su voz era tan ligera como la niebla, pero lo suficientemente clara para que él oyera cada palabra. Tengo frío, papá. Todo el cuerpo de Lucas se congeló. Sintió que un objeto invisible le atravesaba el pecho, destrozando cada defensa que había construido para evitar que los recuerdos regresaran. La cargó con tanto cuidado como si fuera una frágil pieza de porcelana. Era tan ligera. No se necesitaba experiencia médica para saber que su cuerpo había soportado la larga noche fría que nadie debería tener que pasar solo. Sus pequeñas manos se aferraron a su cuello, como si temiera que él la soltara en cualquier momento. Lucas salió del granero, el primer viento de otoño le golpeó la cara, haciéndole darse cuenta de que su corazón latía tan fuerte que se sentía incómodo. Sostuvo a la niña con más fuerza y caminó rápidamente hacia la casa de madera, donde Evelyn aún dormía. Supo en ese momento que todo en su vida había cambiado permanentemente y que la verdadera historia apenas había comenzado. Dentro de la casa, la esposa de Lucas todavía no sabía lo que estaba sucediendo afuera. Evelyn se sentó en su silla, revisando unos cuantos correos electrónicos del fondo de caridad que ella y Lucas habían iniciado después de su jubilación, un fondo que apoya a madres solteras y niños abandonados. Las peticiones de ayuda, las historias de privación, cada línea que leía le estrujaba el corazón. Sin embargo, ella respondía pacientemente a cada carta, manteniendo su corazón ocupado para evitar ahogarse en la persistente sensación de vacío que la había perseguido durante años. El sonido de una puerta abriéndose detrás de ella. Evelyn no levantó la vista, pensando que Lucas acababa de regresar de revisar el ganado. ¿Quieres un poco de miel en tu café esta mañana?, preguntó, sus ojos todavía fijos en la pantalla. No hubo respuesta. Cuando giró la cabeza, Evelyn se congeló. Lucas estaba parado en la entrada, su alta figura envuelta en una tenue sombra. En sus brazos había una niña pequeña. Estaba medio dormida, su cabeza descansaba sobre su hombro, sus brazos envueltos firmemente alrededor de su cuello como una rama aferrada a un tronco de árbol. Evelyn dejó rápidamente la tableta sobre la mesa, se levantó y se agarró a los reposabrazos de su silla. «Lucas, ¿de dónde vino esta niña?», preguntó. Él no respondió de inmediato. Colocó suavemente a la niña en el sofá junto a la chimenea, luego se apresuró a buscar una manta delgada para cubrirla. Ella lo siguió lentamente, sus ojos nunca se apartaban de la niña. Un sobre delgado se deslizó del bolsillo de la niña y cayó al suelo, deslizándose hasta los pies de Evelyn. Lucas se inclinó para recogerlo, pero ya era demasiado tarde. Evelyn ya lo había recogido. El papel estaba húmedo y moteado, la escritura borrosa por el agua o las lágrimas, pero aún podía distinguir la última línea: «La niña te pertenece. Por favor, sálvala». En la parte superior había un nombre que nunca había oído antes, pero esa letra, la reconoció. Suave, inclinada, digna, de una mujer que una vez había escrito cartas con todo su corazón. Elena. Los ojos de Evelyn se dirigieron a la niña. La niña había abierto los ojos un poco, mirándola con cautela. Ojos de color gris azulado, inusuales, imposibles de confundir y extrañamente similares a los de Lucas. Una repentina y fría ráfaga de viento sopló a través del aire cálido de la cocina, haciendo que el fuego en la estufa parpadeara un poco. Evelyn apretó el agarre de la carta, dándose la vuelta para enfrentar a su esposo. Su voz era baja y lenta, pero fría.
¿Quién es ella, Lucas? Lucas se quedó en silencio. La niña en sus brazos se movió un poco, acurrucándose más en su pecho. Él la miró como si temiera que si la dejaba, se desvanecería en el aire. Lo siento, dijo, su voz ronca y gruesa. Ha pasado mucho tiempo. Pensé que lo había olvidado. Evelyn dio un paso atrás, su rostro se puso pálido, sus ojos llevaban la oleada de emociones que brotaban de las profundidades de su ser. No, dijo con firmeza. No se trata de eso. No se trata de los niños. Lucas simplemente bajó la cabeza. Las manos de Evelyn se apretaron con fuerza. Los largos años que pasó arrodillada ante las clínicas de infertilidad, las pruebas de embarazo sin vida, las endoscopias, las inyecciones de hormonas, los procedimientos de D&C. Tantas veces acostada sola en la cama del hospital, todavía aferrada a la esperanza. Pero finalmente, esa esperanza se desvaneció como una vela que cae al agua. Evelyn miró el sofá tapizado de lana donde Lucas había dejado a la niña con suavidad, luego se arrodilló a su lado, cubriéndola con una manta. La niña se movió un poco, todavía agarrando una esquina de su camisa. ¿Cómo se llama la bebé?, preguntó Evelyn, su voz quebrada por la contención. Lucas respiró hondo. Lilia. Evelyn no respondió. Simplemente se quedó quieta, su mirada fija en las pequeñas manos de Lilia que descansaban sobre la manta de color verde musgo que Evelyn misma había cosido. Lilia. El nombre que una vez le dieron a la hija que nunca nacería. El nombre que se susurraban el uno al otro en la oscuridad, garabateado sin cuidado en la portada de un cuaderno. El nombre que una vez tuvo esperanza, pero luego se convirtió en la herida más profunda entre ellos. El aire se hizo espeso, un silencio se extendió como si pudiera durar siglos. Evelyn no lloró, pero había algo en sus ojos que parecía morir o tal vez intentaba levantarse del lodo. Se giró hacia el fregadero, sirviéndose en silencio un vaso de agua. Su mano temblaba un poco. Luego, sin volverse a mirar a Lucas, le extendió el vaso. Lucas lo tomó. Gracias. Evelyn asintió levemente y caminó hacia la puerta de la cocina, pero cuando su mano se posó en el pomo de la puerta, se detuvo, de espaldas a él. Su voz era suave pero tan afilada como un bisturí. ¿Hace cuánto que sabes que es tu hija? Lucas no dudó. Esta mañana. Me acabo de enterar, igual que tú. La respuesta cayó en el aire como una piedra que cae en un pozo profundo, sin eco. Evelyn salió de la cocina. No más palabras. No cerró la puerta de un portazo, era solo la espalda de una mujer que una vez había sido fuerte, ahora obligada una vez más a aprender a enfrentar un dolor que no tenía nombre. Lucas permaneció sentado junto a Lilia. Observó a la pequeña dormir, una pequeña mano descansando en su pecho, donde su corazón una vez se había secado. La mañana siguiente, de repente, una elegante camioneta negra se detuvo frente a la cerca de madera de la granja a las 9 de la mañana. Señalando que algo ominoso estaba a punto de sucederle a una familia ya atrapada en una tormenta. Un hombre salió del vehículo. Parecía tener la misma edad que Lucas, pero era muy diferente. Su traje gris perfectamente hecho a la medida y sus zapatos de cuero brillantes pisaron el suelo polvoriento sin mancharse. Sus ojos eran tan fríos como el hielo, pero su sonrisa era extrañamente cálida. ¿Es usted Lucas Hill? El hombre se acercó, sacando un sobre amarillo de su abrigo. Soy Carl Benson. Lamento aparecer sin avisar, pero creo que necesitamos hablar. Lucas se paró en los escalones que conducían al porche, sin invitarlo ni bloquearlo. Su mirada nunca se apartó del sobre en la mano del extraño. ¿Quién es usted?, preguntó Lucas, su voz tranquila pero pesada como el plomo. Carl mantuvo su actitud educada. Fui un amigo cercano, más precisamente, un compañero de Elena Bradshaw en los últimos 3 años de su vida. Fui el único que estuvo a su lado. La llevaba a las citas médicas, le compraba medicinas, la cuidaba cuando tenía fiebre alta.
No teníamos lazos oficiales, pero los sentimientos entre nosotros eran reales. Lucas frunció el ceño. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Carl se rió suavemente, casi amablemente. Elena me contó todo sobre usted. Sobre la niña. Sobre la última carta que dejó. Créame, usted no es un secreto para mí. Lucas apretó los puños, una oleada de sospecha, ira y cautela se levantó en él. Desde el interior de la casa, el sonido de pasos hizo eco desde las escaleras. Evelyn apareció, con una bata marrón oscuro, su cabello aún húmedo de la ducha. Se detuvo cuando vio a Carl. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando de Lucas al extraño. Tan pronto como Evelyn entró en escena, una pequeña figura salió corriendo de detrás del sofá. Lilia. La niña no miró a Carl. Simplemente corrió directamente hacia Evelyn, abrazando su pierna con fuerza, su voz temblando como el viento a través de hojas secas. No quiero ir con él, mami. Por favor, no me obligues a ir. Evelyn se congeló. Las palabras mami la golpearon como un puñetazo en el pecho. Lucas no dudó, dio un paso adelante para bloquear a Carl y a las dos mujeres de su vida. ¿A qué has venido, Benson?, preguntó Lucas, ya sin ser educado. Carl se ajustó el cuello en silencio, luego sacó una pila de papeles del sobre, asegurada en una carpeta de plástico. He venido por Lilia. La niña es la hija adoptiva legal de Elena Bradshaw, quien firmó los papeles de tutela para mí antes de fallecer. Tengo los documentos adecuados, con firmas notariadas. Si se niegan a entregar a la niña, puedo llamar a la policía. Antes de que Lucas pudiera responder, Evelyn le arrebató los papeles de la mano a Carl. Los hojeó rápidamente, su dedo moviéndose sobre los sellos y anotaciones. Por un momento, nadie dijo una palabra. Luego, Evelyn se rió, una risa ligera, seca, pero había algo escalofriante en ella. Este sello, dijo, sosteniéndolo a la luz, es falso. Carl se sorprendió. Evelyn continuó, su voz tan firme como un veredicto. Trabajé en el campo de la medicina, manejando registros médicos durante más de 10 años. Reconocí la diferencia entre un sello real y uno impreso al instante. Esto es una copia. No solo eso, el nombre de la persona que lo certifica falleció el año pasado. Este papel es una estafa barata. Carl se quedó quieto, atónito. Su fachada de calma se resquebrajó. Sus ojos parpadearon con algo indescifrable, como si en esa fracción de segundo estuviera decidiendo si retirarse o tomar represalias. Evelyn lo miró una vez más, luego le devolvió fríamente la pila de papeles, como si le estuviera devolviendo algo sucio. A la policía le interesará mucho hablar con usted, dijo. Estoy segura de que aún recuerdan la demanda de hace 2 años en Portland. Conozco a un investigador que llevó ese caso. Carl tragó con dificultad. Se enderezó el cuello, pero esta vez la sonrisa había desaparecido. Sin amenazas, sin disculpas, solo silencio. Lucas dio un paso adelante, su paciencia se había agotado. Puso su mano en el pestillo de la puerta principal. Debería irse ahora mismo. Carl lo miró, sus ojos pasaron de defensivos a fríos y duros. Pasaron unos segundos en un silencio sofocante. Luego se dio la vuelta sin una palabra, caminando hacia el coche, pero justo antes de subirse, giró la cabeza hacia atrás, su voz era baja pero clara. Elena me eligió a mí para los últimos 3 años. Tú eres solo el pasado. No la conservarás por mucho tiempo. Lucas no respondió. Simplemente cerró la puerta y la cerró con llave con cuidado. La puerta de madera se cerró con un clic como el seguro de un arma. Adentro, Lilia todavía se aferraba a Evelyn, su cara enterrada en la tela de su blusa, demasiado asustada para levantar la vista. Evelyn le acarició suavemente la espalda, sin decir nada. Su mirada era distante pero firme.
Lucas miró a través de la puerta de cristal, observando cómo la camioneta daba la vuelta lentamente y se alejaba, sus ruedas levantando una nube de polvo. Había llegado sin avisar y definitivamente volvería. Volvió a comprobar el pestillo de la puerta suavemente, no por miedo, sino porque sabía que la batalla que se avecinaba no se trataba solo de quedarse con una niña, sino de aferrarse al último rastro de lo que era correcto, algo que una vez había dejado escapar, y esta vez no se echaría atrás. La noche cayó sobre Southern Meadow, trayendo consigo la tranquilidad de un campo no acostumbrado a las interrupciones. Lucas se sentó solo en la mesa de comedor de pino rayado, sosteniendo una taza de té frío. Frente a él había una gruesa pila de archivos, la cubierta desgastada y con un ligero olor a papel húmedo. Había permanecido intacta en el cajón inferior de la estantería durante los últimos 6 años, nunca había sido tocada, porque él no se atrevía. Escrito con tinta negra en la cubierta había una línea escrita a mano: registros médicos y personales de E. Bradshaw. Sus dedos rozaron suavemente el borde de la cubierta, luego se retiraron rápidamente. Sabía exactamente lo que había dentro. Los registros médicos de Elena, la última carta que envió antes de perder el contacto, una foto borrosa de ultrasonido y una carta sellada que había jurado nunca leer. Lucas cerró los ojos. 6 años viviendo junto a una estantería que escondía el pasado. 6 años viviendo en silencio con Evelyn. Y ahora, con una pequeña niña durmiendo en su sofá, ese silencio se estaba rompiendo en pedazos. Evelyn entró sin hacer ruido. Puso 2 tazas de té de jengibre sobre la mesa sin decir palabra. El aroma cálido del jengibre llenó el aire. Aún mantenían esta rutina después de cada gran discusión, sin explicaciones, sin disculpas, solo ellos dos sentados uno frente al otro, cada uno con una taza de té y dejando que el tiempo hiciera el resto. Lucas miró a su esposa. Se veía agotada. No era el cansancio del cuerpo, sino la clase de fatiga de alguien que había estado cargando el peso del mundo y no sabía por dónde empezar a dejarlo ir. Evelyn se sentó frente a él. Pasó un largo momento antes de que hablara, su voz apenas más fuerte que el sonido de las hojas golpeando el cristal de la ventana. ¿Todavía la amas? Lucas miró la palma de su mano. Las venas se destacaban. La piel era más gruesa ahora por los años de sostener riendas, arreglar madera, reparar cercas. Sus manos habían escrito contratos por valor de millones, y sin embargo, esas mismas manos habían soltado a una mujer que llevaba a su hijo, por miedo a la responsabilidad y miedo a arruinar la carrera que había construido. Me equivoqué, dijo, con la voz ronca. No porque la amara, sino porque dejé que todo se desvaneciera y le di la espalda. Evelyn cerró los ojos. Una lágrima cayó al lado de su taza de té. Abandonaste a una mujer que llevaba a tu hijo, susurró. Y yo viví con el tormento de no tener hijos todos esos años. ¿Crees que eso estuvo bien, Lucas? Nadie respondió. Esa afirmación no necesitaba una refutación. Era la verdad y no se podía negar. Evelyn se levantó y caminó hacia el sofá donde Lilia estaba durmiendo. La pequeña se acurrucó como un gatito, una mano agarrando la esquina de su manta, la otra sosteniendo holgadamente el cuello de su almohada como si intentara aferrarse a algo seguro. Evelyn se agachó, tirando suavemente de una manta más gruesa sobre la niña. Le acarició el cabello suavemente, luego se volvió hacia Lucas, su voz era firme pero tranquila. De cualquier manera, la niña no merece sufrir por los errores de los adultos. Lucas simplemente asintió, sin atreverse a levantar la vista. En ese momento, su teléfono vibró suavemente en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó. Número desconocido, sin identificador de llamadas. La pantalla mostraba una cadena de dígitos desconocidos provenientes de un área diferente. Lucas miró a Evelyn por un breve segundo, luego salió por la puerta trasera, presionando el teléfono contra su oído. La voz de una mujer, baja y clara, sonó de inmediato. Si quieres quedarte con Lilia, ve a la oficina de correos de Old Town.
Hay algo que Elena te dejó. Lucas se congeló. ¿Quién es? Y no se lo digas a nadie, lo interrumpió la mujer, sin dejarle hacer más preguntas. Colgó. La pantalla del teléfono volvió a la página de inicio. La llamada había terminado, sin forma de devolverla. Lucas revisó el registro de llamadas. La llamada había sido desviada a través de 3 estaciones intermedias. Alguien estaba ocultando intencionalmente la ubicación real. Volvió a la cocina, su expresión había cambiado. Evelyn todavía estaba parada allí, lavándose las manos en el fregadero. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin darse la vuelta. Lucas dudó por unos segundos, luego respondió lentamente. Necesito salir un rato. Hay algunas cosas que necesito revisar en la carretera 84. No tardaré. Evelyn se secó las manos en el trapo de cocina. ¿Vas a ir a esta hora? Sí. Tú descansa. Llamaré si se hace tarde. Se giró para mirarlo. Ten cuidado. Lucas asintió. Salió de la casa, pero cuando abrió la puerta del coche, su mano aún temblaba un poco. Sabía en el fondo que esto no era un asunto menor. Era la primera señal de que Elena había sabido que este día llegaría. El viaje de 40 minutos a Old Town transcurrió en silencio. La oficina de correos de la ciudad se veía igual, vieja, con una mezcla de olor a papel y madera podrida que se mezclaba con el débil aroma a café aguado de la sala de expedición. El anciano en el mostrador reconoció a Lucas de inmediato. Sin hacer muchas preguntas, sacó otro sobre de un cajón. Esta vez de color amarillo claro, con una letra que casi se había desvanecido. Enviado hace más de un año, dijo. Lo guardamos a petición del remitente. Solo lo entregaremos si ella fallece. Lucas tomó el sobre. Esta vez sus manos no temblaron, pero su corazón todavía latía lenta y pesadamente, como si cada latido fuera un golpe en su pecho. Salió de la oficina de correos, se metió en su camioneta, cerró la puerta con llave y se sentó quieto por un largo momento antes de rasgar el sobre. Dentro había 3 páginas escritas a mano y una copia impresa gruesa sin firmar. Lucas comenzó a leer. La primera frase le cortó la respiración. Lucas, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí y no escribo esta carta para culparte. Elena escribió con tinta negra, su letra era delgada y uniforme, tal como lo había sido años atrás, pero cada línea llevaba un peso que ningún papel o tinta podía soportar. Ella le contó que después de que Lucas se fue, se enteró de que estaba embarazada. En ese momento, tenía 2 meses. Había planeado decírselo, pero luego recibió una carta de Lucas, una carta fría que le aconsejaba reconsiderar tu futuro, y ella entendió lo que él quería decir, que el niño no debía existir en su mundo limpio y apropiado. No dije nada. No quería que Lilia fuera el resultado de la lástima. En los años siguientes, vivió tranquilamente en un pequeño pueblo, haciendo varios trabajos para mantener a su hija, desde trabajar en una librería hasta limpiar habitaciones de hotel. Luego se enfermó, cáncer de pulmón en etapa temprana, pero sin seguro. Fue entonces cuando Carl apareció. Al principio fue un salvador. Me ayudó con mi tratamiento, cuidó de Lilia cuando estaba en el hospital, pero gradualmente me di cuenta de que estaba siendo controlada. Mi teléfono estaba intervenido. No se me permitía ver a nadie a menos que tuviera permiso. A Lilia tampoco. Carl usó un poder sutil para manipularme. Elena no tenía nada, ni dinero, ni abogado, ni familia. Todas sus viejas conexiones se habían cortado cuando se fue por Lucas. Al final de la carta, el tono de Elena se suavizó. No necesito que enmiendes nada, solo que sepas que una vez tuvimos una hija juntos. Lucas dejó de leer. Sus ojos se enrojecieron, su garganta estaba seca y amarga. La última página era un testamento sin firmar. Decía, yo, Elena Bradshaw, dejo todos los derechos de tutela legal a Lucas Hale, el padre biológico de Lilia Hale.
Sin fecha, sin firma, pero en la parte inferior había una anotación escrita a toda prisa, como si se hubiera escrito con prisa. Si ya no estoy aquí, no dejes que Carl se acerque a ella. Lucas dobló todo y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Su mano agarró el volante con fuerza mientras encendía la camioneta. Ya no tenía ninguna duda en su mente. Elena sabía quién era Carl y de alguna manera había anticipado que Lilia necesitaría encontrarlo. Condujo fuera de la ciudad, girando por la vieja carretera que conducía a la granja, pero solo unos minutos después, en el espejo retrovisor, notó una vieja camioneta gris que lo seguía en silencio. No lo adelantaba, ni se quedaba atrás, siempre manteniendo una distancia constante. Lucas entrecerró los ojos. La matrícula de adelante estaba borrada. Ni siquiera estaba intentando esconderse. No bajó la velocidad ni la aceleró, sino que en lugar de dirigirse directamente a Silver Meadow, giró de repente en un desvío que conducía a los bosques, un viejo giro conocido solo por los lugareños. El coche de detrás dudó por unos segundos, luego lo siguió. Lucas giró de nuevo, una curva cerrada alrededor de una colina cubierta de hierba, y luego otro giro hacia un callejón sin salida. A estas alturas, la camioneta ya había bajado la velocidad. Se dio cuenta de que lo estaban desviando. Lucas pisó el acelerador, rodeó la pendiente y se deshizo de su perseguidor usando la misma maniobra que había empleado para perder a los paparazzi durante sus años al frente de la empresa. No miró hacia atrás. No fue hasta que llegó a las puertas de la granja que Lucas exhaló, pero la sensación de peligro no se desvaneció. Solo se hizo más densa. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, Lucas vio a Evelyn de pie en el porche, con el teléfono pegado a la oreja, su cara pálida. Corrió hacia él tan pronto como abrió la puerta del coche. Lilia se ha ido. Lucas se congeló. ¿Qué? Evelyn le entregó un trozo de papel arrugado en la mano. Escrito con un bolígrafo esta vez. No puedes elegir. Lucas lo leyó, su mano se apretó tanto que rasgó el borde del papel. El cielo de arriba seguía azul, pero en sus ojos había llegado una tormenta. Esta vez, no era una persecución del pasado, sino el presente destrozado ante sus propios ojos. Lilia había sido tomada y Lucas supo que si no actuaba ahora, esta vez la perdería para siempre. La policía llegó a la granja a las 8 de la mañana. Se desplegó una escena, la puerta lateral estaba un poco abierta, se veían huellas de neumáticos recientes en el suelo después de la lluvia de la noche, y el campo detrás había sido pisoteado en un largo rastro que conducía hacia el bosque. Evelyn estaba en el patio, el viento le soplaba el cabello por la frente, sus ojos estaban hinchados y rojos. Su voz era ronca y temblorosa, pero firme. Lilia acaba de desayunar conmigo. Incluso pidió más miel. Dijo que iba a salir y recoger algunas hojas secas que cayeron junto al porche. Solo me di la vuelta para lavar la taza. Malcolm, el mayordomo anciano y delgado, tembló mientras relataba, esta mañana temprano vi a un hombre extraño pasar por la puerta lateral. Llevaba una gorra de béisbol negra y una chaqueta gris. Pensé que era el repartidor temprano. Un oficial se agachó junto al borde del camino de tierra, levantó la mano del suelo húmedo y señaló una huella clara, de botas de senderismo de talla grande. Lucas no dijo nada. Se paró detrás de Evelyn, escaneando la escena. Su mano apretaba fuertemente la carta y el borrador del testamento metidos en su maletín de cuero. No necesitaba más pruebas. Sabía que Carl había hecho su movimiento y no dejaría que volviera a suceder, como lo hizo hace 10 años. En otro lugar, Lilia se acurrucó en la esquina de una habitación cuadrada con viejas paredes pintadas de blanco. La luz fluorescente que colgaba del techo proyectaba un resplandor azul enfermizo. La habitación no tenía ventanas. Una cámara estaba montada en la esquina opuesta, la lente mirando directamente a su cara. Desde arriba de la cama de hierro donde estaba sentada, Lilia se mordió el labio, sosteniendo sus rodillas con fuerza. Su vestido estaba manchado, una manga rasgada.
Miró fijamente el espacio vacío frente a ella antes de darse la vuelta. Cada ruido fuera de la puerta la hacía estremecerse. Ningún paso era familiar. «Mamá. Evelyn», susurró, su voz tan suave que era apenas un suspiro. «He sido buena. Me lavaré las manos antes de comer. ¿Puedo volver a casa?» Nadie respondió. Nadie se acercó. Elena una vez le había enseñado, cuanto mejor te portes, más probable será que te quedes. Lilia no entendía lo que significaba quedarse, pero había aprendido que el silencio y la obediencia eran las formas de sobrevivir. En la oficina de la abogada Elle, Lucas colocó todos los archivos sobre el escritorio de madera. Elle hojeó cada página, sus ojos afilados escudriñaron las notas escritas a mano por Elena, luego se movieron al borrador del testamento sin firmar. Ella no necesitaba preguntar. Presentaré inmediatamente una moción para bloquear cualquier derecho de tutela temporal y empezaré a preparar un caso para emitir una orden de arresto de emergencia para Carl Benson por secuestro de niños. ¿Sabemos dónde está?, preguntó Lucas. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Una mujer de mediana edad con una chaqueta de cuero negra, sus hombros firmes, su mirada penetrante. Rita Langley, la investigadora privada que Lucas había contratado la semana pasada. Ella puso un teléfono sobre el escritorio. Carl está usando el alias de Toby Madsen, alquilando una cabaña cerca del lago Crystal. Hace 3 días lo rastreé desde la camioneta gris con la matrícula descolorida. Es el mismo que pagó con una tarjeta virtual, pero la transacción fue descuidada. Estoy enviando las coordenadas a las autoridades locales. Lucas se levantó bruscamente. Vamos. Ella lo agarró del brazo. Espera. No puedes ser imprudente. Carl sabe que irás tras él. Esta vez no solo está fanfarroneando. No estoy aquí para amenazarlo, jadeó Lucas. Estoy aquí para recuperar a mi hija. Mientras Lucas y Rita se dirigían a toda velocidad hacia el lago Crystal, Evelyn se sentó en la sala de estar de la granja. A su lado estaba la silla donde Lilia solía sentarse, ahora vacía. En sus manos estaba la carta de Elena, que había leído no menos de 3 veces. La abrió una vez más, esta vez leyendo lentamente, como si buscara un código secreto. Hacia el final, sus ojos se detuvieron. A Lilia le gustó la pintura de la flor de loto que una vez pintaste en la pared del granero. Me pedía constantemente que le hablara de ella. Creo que ella siempre ha creído que ese lugar era su hogar, aunque nunca ha estado allí. Evelyn levantó la vista, sus ojos ya no estaban húmedos, sino brillantes, como si viera a esa niña por primera vez. La pintura de la flor de loto. Todavía estaba allí, descolorida por el paso del tiempo, pero aún grabada en la madera como las marcas del tiempo que se aferran desesperadamente a la memoria. Evelyn recordó el día en que Lucas la pintó. Fue cuando ambos todavía creían en una familia. Y ahora una niña que nunca la había visto la había mencionado. Ella sabía que este era su hogar, susurró. Incluso antes de que supiéramos que era nuestra. El cielo se oscurecía cuando la policía, en colaboración con la detective privada Rita Langley, se acercó a la cabaña junto al lago Crystal. Los faros iluminaron el sendero que conducía a los bosques y el sonido de las radios crepitaba bruscamente en el aire tenso. La pequeña cabaña, escondida bajo el espeso dosel de pinos, había parecido extrañamente silenciosa durante demasiado tiempo. Lucas se sentó al volante, apretando el volante con fuerza. No se suponía que fuera parte de la redada, pero tenía que estar allí. Cuando la policía derribó la puerta de la cabaña, el olor a humo y sangre los golpeó de inmediato. La pequeña habitación con poca luz tenía un suelo de madera húmedo empapado de alcohol con manchas de sangre que se extendían hasta la esquina de la pared. Un zapato de niño de color azul claro cubierto de barro yacía abandonado en medio del suelo. A su lado había una muñeca con el pelo enredado, parcialmente quemada, la tela carbonizada llegaba hasta su cuello. No había nadie en la cabaña, ni Lilia ni Carl.
La detective Rita, con guantes de goma, se arrodilló junto al rastro dejado atrás. Vamos un paso por detrás de él, dijo. Encendió su linterna, dirigiéndola debajo de las tablas del suelo en un estrecho hueco cerca de la pared. Sus ojos se fijaron en algo pequeño, cuidadosamente escondido, una unidad USB envuelta en plástico, cubierta de polvo y suciedad. Rita la sacó, la conectó a su ordenador portátil, sus ojos fijos en la pantalla. Había 4 archivos de audio en formato WAV, simplemente etiquetados con la fecha. Abrió el primer archivo. La voz de una mujer se escuchó, ronca, lenta y clara. Era Elena. Volvió a llamar hoy. Carl dijo que si seguía ocultando la verdad, se aseguraría de que nunca volviera a ver a Lilia. Rita abrió el segundo archivo. La voz de Elena era diferente ahora, más tensa, más urgente. Vi a la doctora Nora hoy. Necesito dejarle algo a la niña. Le tengo miedo a Carl. Si descubre que Lilia es la hija de Lucas, no solo luchará por la custodia, la venderá. Rita apretó el puño. No necesitaba analizar más. Esto era un plan de control y explotación. Carl no solo había secuestrado a Lilia, tenía la intención de venderla desde el principio. Cuando llevó la unidad USB de vuelta a la granja, Evelyn ya estaba sentada en la mesa del comedor, con la espalda recta, sus ojos ya no estaban nublados como el día anterior. Rita conectó la unidad USB a su ordenador portátil. Evelyn escuchó. Se sentó en silencio, sin hablar, hasta que la voz de Elena se escuchó por última vez. Nunca te odié. Solo me odié a mí misma por no ser lo suficientemente fuerte para aferrarme a ese amor hasta el final. Evelyn se inclinó hacia adelante, agarrándose el pecho. No era un dolor de corazón, no era desesperación. Era una herida que se abría del pasado, un pulso que era agudo pero vivo. Inclinó suavemente la cabeza y le habló en voz baja a Rita, protegeré a esta niña, incluso si tengo que perdonar una vez más. Rita asintió. Estamos a punto de encontrarla. En la comisaría, el equipo técnico rastreó la extraña llamada que Lucas había recibido antes. Después de 2 horas de análisis, identificaron el origen de la primera señal enrutada, un área rural al norte, cerca de la frontera estatal, donde solía estar el antiguo rancho de caballos de la familia Benson. Cuando el mapa apareció en la pantalla, Lucas casi se inclinó hacia adelante. Ha vuelto a donde creció. Sabe que nadie buscará allí porque ha estado abandonado por más de 10 años. Rita confirmó la información a través de viejos registros de inmigración y demandas relacionadas con Carl. Después de 2 llamadas más, recibieron una declaración de un carpintero local, alguien me contrató para arreglar la puerta de una cabaña hace 3 días. Pagó en efectivo. Un hombre alto, con la cara marcada, con acento de Oregón. Lucas no necesitaba más confirmación. Era Carl. Rita marcó el mapa, señalando el punto de encuentro. Llegaremos allí a primera hora de la mañana. ¿Y qué hay de Lilia?, preguntó Evelyn, su voz urgente. Según la cantidad de sedantes encontrados en la cabaña, es probable que Carl le diera una dosis ligera para evitar que gritara mientras se movía, pero si fue una dosis baja, debería estar consciente al menos durante las próximas horas. Evelyn agarró la mano de Lucas. Por primera vez en casi 20 años, se tomaron de las manos, no por las apariencias, sino por un miedo compartido y por una niña que nunca fue suya por sangre, pero que se había convertido en el corazón de ambos. Lucas asintió. Ya no había miedo en sus ojos. Solo quedaba una cosa, determinación. Y esta vez, nadie les quitaría a Lilia. La niebla de la mañana aún no se había levantado cuando Silvermeadow ya no era la granja pacífica que una vez fue. Cada rincón del porche de madera, cada vieja ventana parecía estar forzada, lista para estallar. Lucas se paró junto a Rita, su voz baja pero firme. Déjenme entrar primero. Lucas, no, espetó Rita. Tiene a una niña. Si entras, Carl me hablará a mí, solo a mí.
Lucas se volvió hacia Evelyn. Solo le tiene miedo a perder el control y yo soy la única persona que se lo ha quitado. Evelyn no dijo nada. Simplemente miró a Lucas durante un buen rato antes de dar un pequeño y casi imperceptible asentimiento. Rita le hizo una señal a las fuerzas especiales para que se prepararan para rodear la parte trasera de la granja. Estaremos listos cuando entres. No te tardes más de 3 minutos. El tiempo suficiente para que mi equipo se acerque. No hagas nada estúpido. Lucas asintió. Llevaba su vieja chaqueta de cuero, con las manos vacías, excepto por la carta de Elena. El viejo establo de caballos apestaba a paja podrida y estiércol en descomposición. La luz se filtraba a través de las grietas en las tablas de madera, proyectando largos rayos de sombra. Carl estaba parado en la oscuridad, en el extremo más alejado del granero, con Lilia a su lado, su cabello un desastre enredado, sus ojos bien abiertos de miedo. Carl encendió la música de su altavoz portátil, una asfixiante canción de jazz desafinada. En la esquina del granero, encendió un fuego, el humo subía hasta las vigas. Lucas cruzó el umbral, levantando las manos para mostrar que no tenía armas. Se movió lentamente, cada paso deliberado. No había miedo, solo una rabia que había estado contenida por demasiado tiempo. Carl lo vio y se burló. Oh, por fin, has decidido entrar en mi pequeño y sucio cobertizo. Carl, Lucas se detuvo, su voz profunda. Deja ir a la niña. El asunto entre tú y yo, lo resolveremos como hombres. Carl no miró a Lilia. Se inclinó sobre el fuego, arrojando otro puñado de paja. Tú lo tienes todo. Una vida sin necesidad de preocuparte por las comidas. Una esposa que siempre ha estado a tu lado. Y cuando Elena se va, todavía tienes a Lilia. Se giró para enfrentar a Lucas, la luz del fuego parpadeando en sus ojos. Yo la amé durante 3 años. Crié a esa niña. Por ella, ¿y tú? Te presentas por un par de semanas y te lo llevas todo, toda su vida. Lucas dio un paso adelante, su voz era tan suave como el viento pero tan afilada como el acero. Tú no amabas a Elena, Carl. Tú querías quedártela como un objeto, como te estás quedando con Lilia. El amor es dejar ir, no atar a alguien. Carl gruñó como un animal golpeado. Sacó un cuchillo del bolsillo de su abrigo y se lo apuntó a Lucas. Veamos a quién salvarás entonces. ¿A la niña o a ese nombre brillante, Ale, alrededor del cual has construido toda tu vida? Lilia sollozó. Lucas se detuvo. Miró a los ojos de Carl, sin miedo, sin retroceder. La niña no es una elección. Es de carne y hueso. La puerta trasera se abrió de golpe. Rita se apresuró a entrar primero. 3 oficiales con chalecos antibalas irrumpieron detrás de ella. Lucas no pensó. Corrió directamente hacia Lilia, bloqueando el cuchillo de Carl. La hoja rozó su mano, pero no gritó. Simplemente apretó su agarre en los hombros de Lilia, apartándola del poste, mientras Rita gritaba, «Suelta el arma, Carl». Carl se encogió, sus ojos se movían como los de una serpiente acorralada. Se giró para huir por la parte trasera del granero, pero justo cuando giró, una vieja camioneta beige se detuvo con un chirrido, bloqueando la puerta. Malcolm, el anciano mayordomo, todavía con sus guantes manchados de leche, gritó, «No hay salida, bastardo». Carl se estrelló con el hombro contra la puerta de la camioneta, tambaleándose antes de caer de bruces en el barro. Un oficial lo inmovilizó, esposándolo. Dentro del granero, Lucas se sentó en el suelo cubierto de paja, sosteniendo a Lilia, que aún estaba aturdida por las drogas. Evelyn se apresuró a acercarse, cayendo de rodillas a su lado, abrazando a la niña contra su pecho. Por primera vez desde que todo esto comenzó, lloró en voz alta, sin contenerse, sin tratar de ser fuerte. Simplemente una madre que acababa de recuperar a su hija del borde de la pérdida. Lucas miró a Evelyn, sus ojos se encontraron en el espeso humo.
No se dijeron palabras, pero esta vez ya no evitaban el pasado. Acababan de atravesarlo y seguían vivos. El Tribunal Federal de Oregón, 3 semanas después del rescate, estaba bajo una estricta seguridad tanto de la policía como de los agentes federales. La noticia se había extendido por todo el estado y el país. Un anciano millonario encuentra a su hija, que había sido arrebatada de su vida. Los titulares aparecían en los periódicos como un cuento de ficción, pero dentro de la sala del tribunal, la verdad era mucho más fría y brutal. Carl Benson fue escoltado a la sala del tribunal, con las manos esposadas a la espalda. Estaba demacrado, con una barba desaliñada. Sus ojos aún desafiantes, pero carentes de la arrogancia que una vez tuvo. Su traje de negocios había sido reemplazado por un mono de prisión naranja. Detrás del cristal de una sola vía, Evelyn y Lucas se sentaron uno al lado del otro, con Lilia acurrucada entre ellos, sosteniendo su nueva muñeca, el regalo de Rita, idéntica a la vieja muñeca que Carl había quemado. El fiscal leyó los cargos, su voz afilada como un cuchillo. Carl Benson está acusado de los siguientes cargos: secuestro de niños, falsificación de documentos de tutela, fraude organizado y extorsión, complicidad en una red de tráfico de personas. La evidencia fue presentada públicamente: una unidad USB que contenía grabaciones de la voz de Elena, un manuscrito de testamento sin firmar con su letra original, las notas médicas de la doctora Nora, los testimonios de Evelyn, Rita e incluso el mayordomo Malcolm. Las huellas dactilares de Carl en los documentos falsificados y una botella de sedantes encontrada en la cabaña. Imágenes de seguridad de la granja la mañana en que Lilia desapareció, y todos los registros de transacciones financieras que Rita había descubierto. Un contrato incompleto entre Carl y una pareja de adopción extranjera con un pago inicial de $25,000. Carl no discutió. No le quedaba nada para defenderse. En su testimonio final, confesó todo. Su voz no temblaba, pero carecía del peso que una vez tuvo. Yo sabía que Elena estaba embarazada de Lucas, pero mentí y dije que Lucas murió en un accidente. La convencí de que me dejara ser el padre de la niña. Ella no sabía que yo estaba endeudado. Necesitaba el dinero. A una pareja de Canadá le interesaba la adopción. El precio era de $150,000. Estaba casi listo para firmar cuando ella se enteró. Me amenazó con llamar a la policía. Yo solo quería quedármela, pero ella se fue. Carl miró al suelo, susurrando como si hablara consigo mismo. Antes de irse, le dejó esa carta a Lucas. No la pude encontrar, pensé que la había escondido bien. Ahora veo que ya la había enviado. El fiscal pasó a otra página del archivo. ¿Tiene algo más que decir sobre la red detrás de esto? Carl se lamió los labios, su mirada se atenuó. Yo no soy el cerebro. Solo hice las conexiones. Hubo otros 3 que trabajaron conmigo en los casos de tráfico de niños: Ramón Cortés, una enfermera en la sala de maternidad en Fresno, Marcia Leland, una falsa mediadora legal, y Walter Cole, un abogado que se encargaba del papeleo de adopción internacional. La sala del tribunal se quedó en silencio. Algunos miembros de la delegación de investigación asintieron en voz baja. Se acababa de abrir una puerta más grande. La juez era Margot Allen, aguda por su experiencia en casos de tráfico de personas. Su voz era baja, breve y clara. Carl Benson, usted no solo secuestró a una niña, intentó destruir la oportunidad de que una pequeña fuera amada, confiada y viviera su vida como su verdadero ser. Estranguló el vínculo de la maternidad, torció la verdad para su propio beneficio. Legal, humana y moralmente, usted es culpable en los 3 aspectos. Ella golpeó el mazo. 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. No tendrá contacto con ningún menor por el resto de su vida después de cumplir su condena. La policía esposó a Carl antes de que se lo llevaran. Miró a Lilia. La pequeña estaba sentada en una silla alta, su pequeña cara pegada al hombro de Evelyn, sus grandes ojos mirando hacia arriba.
Carl esbozó una sonrisa hueca y agrietada, una última frase que casi nadie quería oír, debió haber sido mía. Evelyn no dudó. Cargó a Lilia, se dio la vuelta y se fue, pero antes de salir de la sala del tribunal, miró hacia atrás y dijo lo suficientemente alto como para que Carl la oyera: nunca perteneció a alguien como tú. Carl fue arrastrado y sus palabras lo siguieron como una segunda sentencia, una más pesada que el tiempo que enfrentaba, el peso de la verdad negada. Lilia envolvió sus brazos alrededor del cuello de Evelyn. No dijo una palabra, pero en ese apretado abrazo, Lucas supo que acababan de ganar algo que no podía ser nombrado, no a los ojos de la ley, sino en el corazón de un niño. Después del juicio, llovió ese día. No mucho, solo lo suficiente para dejar el suelo de cemento húmedo con manchas de agua borrosas, lo suficiente para que Lilia pegara su mejilla a la ventana y dibujara un corazón en el cristal con las yemas de sus dedos. Evelyn estaba en la cocina revolviendo chocolate caliente cuando escuchó pequeños pasos corriendo hacia ella. Lilia, con un suéter un poco grande, la abrazó por detrás. ¿Puedo tomar un poco de chocolate caliente, mami? Evelyn se agachó y le apartó el cabello de la cara. Me has preguntado eso cientos de veces, Lilia, pero quiero preguntar de nuevo, solo para estar segura de que todavía eres mi mami. Evelyn se detuvo. Se dio la vuelta para mirarla, se arrodilló a su altura. Siempre seré tu mami, incluso si preguntas 1000 veces más. Soy tu mami no porque seas mi hija biológica, sino porque he elegido estar aquí contigo y tú has elegido quedarte conmigo. Nos elegimos mutuamente todos los días. Lilia asintió levemente. Apoyó la cabeza en el pecho de Evelyn, en silencio. En la sala de estar, Lucas se sentó en el suelo, hojeando los dibujos sin terminar que Lilia había dejado esa mañana. Una imagen era de los tres sentados bajo un árbol de lilas. Otra era de una casa de madera con el letrero Pseudormaro, donde los corazones regresan. Y entre las dos imágenes había una de una mano grande sosteniendo una pequeña con las palabras garabateadas debajo: eres amada para siempre. Lucas se quedó en silencio. Los meses que había pasado viviendo por la razón y el control fueron reemplazados por cosas más suaves: el miedo a la pérdida, el coraje de aferrarse y, lo más importante, aprender a dar incondicionalmente. Esa cena, mientras los tres se sentaban alrededor de la mesa, no hubo palabras floridas ni discursos llorosos. Solo fue Evelyn pasándole más comida a Lucas, Lilia haciendo una mueca porque el plato estaba un poco soso y Lucas riendo mientras decía: bueno, supongo que tendré que aprender a cocinar esto mejor. Un momento simple, pero para ellos, fue una vida nueva entera. Después de que Lilia se fue a la cama, Lucas y Evelyn se sentaron en el porche, mirando las tenues luces del establo. Lucas sostuvo la mano de su esposa, sin necesidad de pedir perdón, porque ella ya lo había perdonado. Evelyn apoyó la cabeza en su hombro, susurrando: nunca pensé que sería madre de esta manera, pero ahora entiendo. Ser padre no es un derecho, es una responsabilidad. No de sangre, sino del coraje de amar, incluso después de que todo se ha roto. Lucas le apretó la mano suavemente. Un niño no elige a sus padres cuando nacen, pero sin duda saben quién elige quedarse. Evelyn asintió, sus ojos húmedos pero sin derramar una lágrima. Desde el interior de la casa llegó el débil llamado de Lilia en su sueño: papi, mami. Ambos se levantaron al mismo tiempo. La familia, al final, no es un concepto definido por la biología o la ley. Son las personas que se tocan a través de las grietas, a través del perdón y a través de estar presentes en cada momento. Habían perdido tanto para encontrarse, pero ahora no tenían nada que perder. Habían regresado a sus corazones y se habían quedado. 6 meses después, Pseudormaro lentamente comenzó a recuperar su tono verde, como si nunca hubiera sido testigo de los días polvorientos y las lágrimas que una vez lo habían agobiado. Los sauces cayeron suavemente sus suaves ramas junto al pequeño estanque cerca de la casa.
La hierba fresca cubrió la ladera y el establo había sido repintado en un color de madera clara con débiles dibujos esparcidos aquí y allá, rastros claros de una niña que aprendía a llamar a este lugar su hogar. El patio trasero estaba bañado por la luz del sol. Lilia se sentó en una alfombra de lana con estampado de flores, sosteniendo un juego de acuarelas, creando una gran pintura. Llevaba un vestido azul, su largo cabello recogido a un lado, tarareando suavemente para sí misma. A su lado, la pequeña vaca Mochi dormitaba al sol, ocasionalmente moviendo su cola por sus piernas como un suave rasguño. En el papel, un campo de color púrpura comenzó a aparecer, flores de lavanda que se extendían, y en el centro de la pintura, 3 personas tomadas de la mano. Lucas se quedó de pie en silencio a la distancia, sin querer molestar. Llevaba una camisa remangada, sus manos cubiertas de tierra marrón del jardín de flores detrás de la casa. La tierra, una vez estéril, ahora ardía con lavanda, las flores que Elena una vez amó. A medida que la ira, la tristeza y la culpa se disipaban, Lucas se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. No más llamadas de accionistas, no más reuniones en San Francisco, no más el pesado título de millonario de la tecnología colgando sobre él como una sombra. Durante los últimos 15 años. Ahora era simplemente un padre que plantaba flores, que le enseñaba a su hija a arreglar coches de juguete y que horneaba galletas de almendra todos los fines de semana. Evelyn estaba en su oficina, clasificando viejos manuscritos y comenzando un nuevo proyecto, su memoria, El segundo corazón. No era una guía para padres, ni una historia sentimental. Estaba escribiendo sobre la elección del perdón, no porque alguien lo merezca, sino porque hay niños que necesitan ser amados con todo el amor que una vez fue traicionado. Ya no dormía inquietamente, acosada por una tristeza sin nombre. Evelyn había elegido ser madre y Lilia la había elegido a ella, sincera e incondicionalmente. Lilia había cambiado. Comía con gusto, dormía sin inquietud, dibujaba todos los días y a menudo hacía preguntas largas como, si pinto el sol de azul, ¿seguirá siendo el sol, papá? ¿O a mami Evelyn le gusta cuando cuento historias de fantasmas y susurro suavemente? El sueño del hombre con un cuchillo se había desvanecido lentamente. Cuando Lilia llamaba a Lucas papá, nadie la corregía. Cuando se caía, Evelyn era la primera persona a la que llamaba. Una noche, la luz se fue temprano debido a los fuertes vientos. Lucas se sentó en el sillón de la sala de estar. Lilia se acurrucó en su regazo, sosteniendo su nueva muñeca llamada Clover. No quiero dormir todavía, susurró. Lucas sonrió, frotándole la espalda. Entonces te contaré una historia. ¿Hay una princesa?, preguntó Lilia. No. Esta noche te contaré una historia sobre un padre. Lucas ajustó la manta. Érase una vez, un padre que perdió su corazón en algún lugar. Lo buscó por todas partes, a través de los bosques, sobre las montañas, a través de muchos inviernos, pero no pudo encontrarlo. Un día, cuando se sentó a descansar, vio a una niña. La niña estaba durmiendo junto a un muro de piedra y, cuando se acercó, se dio cuenta de que su corazón latía en el pecho de esa niña. Lilia lo miró, sus ojos brillaban y dijo lentamente, yo también encontré mi corazón. Lucas la miró y sonrió. ¿De verdad? Sí, Lilia asintió suavemente, señalando su pecho. Está en el corazón de mami Evelyn. Lucas se congeló, sin decir una palabra más. Simplemente la abrazó con más fuerza, como si temiera perder ese corazón una vez más. A la mañana siguiente, en su oficina, Lucas sacó una gruesa hoja de papel escrita a mano con tinta negra. No era una promesa ni una disculpa. Era una carta dirigida a alguien que ya no estaba en este mundo, pero que nunca estuvo ausente de su corazón. Elena. Una vez te enterré en el silencio. Una vez escondí tu nombre bajo capas de fama y vergüenza. Pero hoy, escribo tu nombre con las cosas que dejaste atrás, una niña con tus ojos y el corazón de ambos. Espero que puedas descansar en paz.
Estaremos bien, los tres. Lucas. Dobló la carta con cuidado, sus dedos se detuvieron por un momento en el papel como si estuviera sosteniendo algo precioso. Con un suave suspiro, la metió en las páginas gastadas del viejo diario de Elena. Su cubierta de cuero se había desvanecido con los años de uso. Colocó el diario suavemente en el estante. El polvo que se había acumulado con el tiempo ahora estaba perturbado, un testimonio de los años de abandono. Sin embargo, de alguna manera, se sentía como el lugar correcto para la carta, seguro, privado, donde nadie más la vería. Afuera, la risa despreocupada de Lilia resonaba en el aire, el sonido brillante y puro. Mochi, el perro de la familia, había saltado juguetonamente y le había lamido la oreja, haciendo que se riera aún más fuerte. Evelyn salió al cálido sol, llevando un vaso de leche. Sus suaves pasos apenas hacían un sonido en el porche de madera. Su voz, suave y llena de calidez, se dirigió a Lilia. «Olvidaste tu chaqueta, pequeña artista». Lilia se dio la vuelta, una sonrisa se extendió por su cara, sus ojos centelleaban con picardía. «Está bien, mami». «Estoy dibujando el verano», dijo, levantando su bloc de dibujo hacia el cielo, como si fuera una prueba de su imaginación despreocupada. El prado más allá de ellos, conocido como Seudornado, brillaba bajo los brillantes rayos del sol. La hierba alta se movía suavemente con la brisa, los tonos dorados brillaban mientras la luz bailaba en cada brizna. La pequeña casa anidada en el borde del prado se erguía en silencio, un testigo de los días pasados y de los nuevos que se desarrollaban. Mientras Lucas estaba allí, mirando la escena, sintió que todo finalmente había encontrado su lugar. El corazón que una vez se había caído, roto y magullado, había sido levantado suavemente y colocado de nuevo donde pertenecía, justo aquí, en este momento de paz. Un corazón ahora completo de nuevo en el hogar donde siempre había anhelado estar. Un lugar llamado hogar. Era más que una simple casa física, era un santuario para la curación, un espacio donde el amor podía volver a crecer. Y en ese momento, Lucas sintió el peso de todo lo que había pasado y de todo lo que había encontrado, finalmente asentándose en una profunda y satisfecha paz. La historia de Lucas, Evelyn y Lilia no es solo un viaje para recuperar a una niña robada de sus vidas. También es un viaje para sanar un corazón una vez roto con amor incondicional. A veces, para ser padre, no se necesita sangre compartida. Todo lo que se necesita es un abrazo lo suficientemente cálido, una mirada que se atreve a quedarse y una voz firme que diga, no tienes que pasar por esto solo. ¿Qué opinas de la elección de Lucas? Si fueras tú, ¿perdonarías? ¿Lucharías? ¿Tendrías el coraje de llamar a una niña no nacida de ti, mi hija? Si esta historia te conmovió, por favor, compártela conmigo. Leo cada línea de tu historia y escucho con todo mi corazón.